humillación. Esa era la palabra que resonaba, incluso en silencio, en cada rincón de la rutina de Juan. Una palabra que nunca pronunciaba en voz alta, pero que se filtraba en sus pensamientos cada vez que el despertador sonaba a las 6 de la mañana, cada vez que abría los ojos y miraba fijamente el sencillo techo de la habitación que nunca dejó de ser suya, porque en el fondo seguía siendo la casa de su madre, sin importar cuántos años pasaran o cuántas veces intentara convencerse de que era solo temporal. A las 6:40, como un ritual cuidadosamente repetido, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina en Guadalajara y se posaba sobre la vieja mesa de madera, creando una escena casi hermosa, casi digna, casi suficiente para engañar a alguien de fuera, pero no a él, nunca a él, porque Juan sabía que esa perfección era frágil, construida sobre pequeñas mentiras que se contaba a sí mismo para evitar afrontar el peso real de su propio estancamiento. El café ya estaba listo como siempre, preparado por doña Consuelo, que se despertaba todos los días a las 5 de la mañana sin falta, mientras él aún se debatía entre el sueño y la obligación, y había algo en ese detalle que le molestaba más de lo que quería admitir, porque no era solo el café, era el recordatorio constante de que, a los 32 años, todavía dependía de alguien que ya debería depender de él. Y este silencioso cambio de roles creaba una tensión invisible que se acumulaba día tras día, como polvo que nadie limpia, pero que siempre está ahí, lo suficientemente visible como para molestarle. Bajaba las escaleras intentando mantener la compostura, intentando no hacer ruido, como si pudiera pasar desapercibido en su propia casa, y cuando llegaba a la cocina, encontraba todo listo: la taza colocada, el pan apartado, la mirada cansada de su madre que decía más que cualquier palabra. Y era en ese momento cuando la humillación se volvía más sutil y al mismo tiempo más profunda, porque no había gritos, ni acusaciones, ni confrontación, solo rutina, solo silencio, solo la inevitable constatación de que seguía allí. Juan trabajaba como auxiliar administrativo en una constructora del centro de la ciudad, un puesto que, en teoría, ofrecía estabilidad, pero en la práctica no le daba ninguna identidad, porque era uno más entre muchos, fácilmente reemplazable, fácilmente olvidable, alguien cuya ausencia probablemente solo se notaría durante unos días antes de ser completamente absorbido por la rutina de la empresa, y quizás eso era precisamente lo que más le molestaba. No el trabajo en sí, sino la sensación de invisibilidad que lo acompañaba en cada tarea, en cada correo electrónico enviado, en cada documento organizado con un cuidado que nadie realmente valoraba. Aún así, cada mañana se ajustaba la corbata con una precisión casi obsesiva, como si ese pequeño gesto pudiera compensar todo lo que le faltaba, como si las apariencias pudieran sostener una imagen que la realidad insistía en contradecir. Y había algo casi doloroso en ese constante intento de parecer más de lo que sentía que era. Porque, en el fondo, Juan no intentaba convencer a los demás. Intentaba convencerse a sí mismo de que no había fracasado, de que aún había tiempo, de que esta no era la versión final de su vida. El problema era que los días pasaban sin grandes cambios, y cada repetición de la misma rutina hacía más difícil sostener esa narrativa, hacía más difícil ignorar la sensación de estar atrapado en un ciclo que no llevaba a ninguna parte. Un ciclo donde las mañanas comenzaban con una falsa sensación de orden y terminaban con un cansancio que provenía no solo del trabajo, sino del esfuerzo constante por mantener las apariencias. A veces, mientras caminaba hacia la parada del autobús u observaba el movimiento apresurado de la gente en el centro de Guadalajara, se preguntaba en qué punto exacto su vida había dado ese giro, en qué punto
había dejado de avanzar y había comenzado simplemente a mantener, simplemente a repetir, simplemente a sobrevivir dentro de una estructura que ya no lo desafiaba ni lo satisfacía. Y estas preguntas surgían rápidamente, casi peligrosamente, porque tenían el potencial de desmantelar todo lo que había estado construyendo mentalmente para seguir funcionando. Así que hizo lo que siempre hacía. Apartó el pensamiento, enderezó su postura, se ajustó la corbata una vez más y siguió adelante, como si el simple acto de continuar fuera suficiente, como si la persistencia por sí sola pudiera eventualmente transformarse en progreso. Pero en el fondo había una clara diferencia entre continuar y avanzar. Y Juan comenzaba a darse cuenta de ello, aunque se resistía a aceptarlo del todo, porque reconocer esta diferencia significaba enfrentarse a una verdad incómoda, que no estaba donde quería estar, y tal vez ya no estaba en el camino para llegar allí. Aún así, cada mañana a las 6:40, la luz del sol seguía entrando por la ventana, el café seguía preparándose, la mesa permanecía en el mismo lugar y Juan seguía desempeñando su papel dentro de esa rutina cuidadosamente estructurada, como un personaje que repite las mismas líneas todos los días, con la esperanza de que de alguna manera el guión cambie, incluso sin hacer nada realmente diferente para que suceda. La rutina de Juan en Guadalajara era un eco silencioso de humillación. A los 32 años, vivía en casa de su madre, doña Consuelo, en un ciclo que parecía no tener fin. La trampa de la rutina. Mañanas inmutables. El despertador sonó a las 6 y la luz del sol, a las 6:40, creó en la cocina una escena que él sabía que era una fachada frágil. El café ya estaba listo. Siempre lo preparaba su madre, que se despertaba a las 5. Este detalle le inquietaba profundamente. Era un recordatorio constante del cambio de roles, de que él dependía de aquellos que deberían haber dependido de él. El silencio, acusador. Mientras bajaba las escaleras, Juan intentó volverse invisible. En la cocina encontraba la taza puesta, el pan extendido y la mirada cansada de su madre que lo decía todo. No hubo enfrentamientos, solo la silenciosa y cotidiana constatación de su estancamiento. La carga del trabajo. Juan era auxiliar administrativo en una empresa de construcción. El puesto ofrecía estabilidad, pero no identidad. Era fácilmente reemplazable y olvidable. Una invisibilidad, eso le dolió más que el trabajo en sí. La apariencia obsesiva. Cada mañana se ajustaba la corbata con precisión, un gesto casi doloroso que era su desesperado intento por mantener una imagen que la realidad desmentía. No intentaba convencer a los demás, sino a sí mismo, de que aún había tiempo, de que no había fracasado. La dolorosa constatación. Los días se repetían, y mantener esa narrativa se volvía cada vez más difícil. El agotamiento que sentía no provenía solo del trabajo, sino también del esfuerzo constante por mantener las apariencias. Se preguntaba cuándo su vida había dejado de avanzar y se había convertido simplemente en mantenerse y sobrevivir. Estas preguntas peligrosas siempre quedaban relegadas a un segundo plano. Enderezaba su postura y seguía adelante, convencido de que el acto de perseverar en sí mismo se transformaría en progreso. Sin embargo, Juan comenzaba a reconocer la incómoda verdad. Continuar no era lo mismo que avanzar. Así pues, cada mañana repetía su papel, con la esperanza de que el guión cambiara, pero sin hacer nunca nada para reescribirlo. Buenos días, mamá. Buenos días, Juan. Tu café está en la mesa. Siempre fue así. 2 frases, a veces 3, rara vez más. Juan no se percató entonces del profundo silencio que reinaba en aquella casa.
Para él, el silencio era parte del orden natural de las cosas, como si las familias ejemplares vivieran así, sin ruidos innecesarios, sin emociones desbordadas, sin conversaciones que pudieran perturbar. Lo había aprendido de su padre, don Rubén, quien había fallecido 8 años antes de un infarto silencioso, tan silencioso como todo lo que rodeaba a aquella familia. La casa estaba ubicada en el barrio de Zapopan, en una calle empedrada donde todas las casas tenían altos muros y rejas de hierro. No era un barrio rico, pero sí respetable, y la respetabilidad, como Juan había aprendido desde niño, valía más que cualquier otra cosa. La casa pertenecía a la familia desde hacía más de 40 años. Don Rubén la había comprado con los ahorros de 16 años, trabajando en una fábrica textil. Murió sin haberla terminado de pagar, pero doña Consuelo acabó saldar las últimas cuotas con su pensión y con el dinero que Juan empezó a aportar en cuanto consiguió su primer trabajo a los 19 años. Juan era el mayor de 3 hermanos. Estaba Rodrigo, 3 años menor, que trabajaba como mecánico y vivía en un apartamento al otro lado de la ciudad con su novia. Y estaba Fernanda, la menor, que tenía 26 años y aún vivía en casa con su madre, estudiando administración de empresas en una universidad nocturna. Fernanda era el orgullo y la alegría de doña Consuelo. Juan lo sabía, pero intentaba no sentir nada al respecto. Fernanda era inteligente, hermosa y elocuente. Sabía decir lo justo en el momento oportuno. Cuando había visitas en casa, era Fernanda quien dirigía la conversación, quien contaba los chistes adecuados, quien servía el café con la sonrisa perfecta. Juan, por su parte, era el hijo responsable, el que pagaba las cuentas, el que comprobaba si la gotera del tejado estaba arreglada, el que acompañaba a su madre al médico cuando era necesario. No había nada de glamuroso en ello, pero era necesario. Y Juan entendía la necesidad mejor que nadie. Los fines de semana la familia se reunía para el almuerzo dominical. Era un ritual que doña Consuelo mantenía con una devoción casi religiosa. La gran mesa del comedor, el mantel blanco bordado que había pertenecido a la abuela de Juan, los platos de porcelana azul oscuro, el pollo con arroz que doña Consuelo siempre preparaba de la misma manera, con el mismo condimento, en la misma olla. La constancia de todo aquello tenía algo reconfortante y algo asfixiante a la vez, pero Juan nunca logró identificar del todo esta segunda sensación. Rodrigo solía ir a esos almuerzos con su novia, Valeria, una chica morena que hablaba poco y comía despacio. Fernanda siempre llegaba un poco tarde, con alguna excusa sobre el tráfico o sobre un examen para el que había estudiado hasta altas horas de la noche. Y Juan llegaba puntual, como siempre, con una botella de refresco que compraba en la panadería de la esquina, porque era lo que le gustaba a su madre y él lo recordaba. Había una figura que aparecía en esos almuerzos con una regularidad que a Juan le parecía un poco excesiva, pero nunca la había cuestionado. El padre Ignacio. El padre Ignacio era el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, a 3 cuadras de la casa de doña Consuelo. Tenía 58 años, cabello gris peinado hacia un lado, gafas de montura oscura y una voz grave que llenaba cualquier habitación como si hubiera sido hecha a medida. Era un hombre de presencia, de autoridad amable, de esa que te hace sentir observado incluso cuando no te mira. Doña Consuelo lo admiraba con una devoción que trascendía lo religioso. Le consultaba sobre asuntos domésticos, sobre dinero, sobre los niños. Almorzaba allí al menos una vez al mes, y siempre había una silla reservada para él a la cabecera de la mesa, la silla que había pertenecido a don Rubén. Juan nunca comentó nada al respecto. Era de esas cosas que uno nota y luego ignora.
El padre Ignacio dijo que la parroquia necesitará reparar el techo, comentó doña Consuelo mientras servía arroz. Estoy pensando en hacer una contribución. ¿Cuánto?, preguntó Juan, que era el encargado del presupuesto familiar. Dijo que cualquier cantidad ayuda. Mamá, necesito saber la cantidad antes de aprobar cualquier salida de dinero. Se hizo el silencio, un silencio que te pesa mucho. No tienes que aprobar nada, Juan, dijo doña Consuelo con calma. Esta es mi casa. Juan no respondió. Dejó el tenedor sobre el plato y terminó de comer en silencio. Esta escena se repitió de diferentes formas a lo largo de los meses. Juan proponía algo. Doña Consuelo consultaba con el padre Ignacio. La decisión resultaba distinta a la que Juan había sugerido. Y Juan la aceptaba, porque era el hijo responsable, porque así le habían enseñado a aceptarla. Lo que Juan no sabía entonces era que, bajo la superficie de esa rutina predecible, ordenada y perfectamente estructurada, algo estaba podrido. Algo que había comenzado a descomponerse años atrás y que seguía pudriéndose en silencio, protegido por el mismo silencio que lo envolvía todo en esa casa. El jueves de la segunda semana de octubre, Juan llegó a casa del trabajo a las 6:40 p.m., como de costumbre. La casa estaba en silencio. Fernanda aún no había llegado de la universidad. Doña Consuelo estaba en su habitación con la puerta cerrada. Juan calentó las sobras del almuerzo, comió solo en la cocina, lavó su plato y se fue a su habitación a leer. Antes de acostarse, pasó por la mesita de noche de su madre para comprobar si se había tomado la medicación para la presión arterial. A veces se le olvidaba. La puerta estaba entreabierta. Juan llamó suavemente antes de entrar. «¿Madre?» Doña Consuelo estaba sentada al borde de la cama, con el teléfono en la mano. Cuando Juan entró, ella giró el teléfono boca abajo con un gesto que él notó, pero que no comprendió en ese momento. «Todo está bien, hijo. Ya me tomé la medicina. Todo está bien». Juan se marchó. Cerró la puerta tras de sí. Recostado en su cama, mirando al techo, pensó en aquel gesto. Demasiado rápido, demasiado premeditado, como si alguien escondiera una carta antes de que llegara el cartero. Pero ya era demasiado tarde. Y Juan era de los que preferían no ver lo que no querían ver. Así que cerró los ojos y se durmió, o lo intentó. El mensaje llegó un martes a las 14:11. Juan estaba en el trabajo, revisando una hoja de cálculo del presupuesto, cuando su teléfono móvil vibró sobre su escritorio. Era un número que no reconocía, un mensaje de texto, corto, sin mayúsculas, sin puntuación. «Necesitas saber qué está pasando con tu casa. Habla conmigo. No hables con nadie más». Juan se quedó mirando la pantalla durante casi un minuto. Su primer instinto fue ignorarlo. Un mensaje de un número desconocido, sin identificador de llamadas, con faltas de ortografía. Todo apuntaba a que podría ser spam, una estafa o una provocación de alguien sin nada mejor que hacer. Deslizó el dedo para cerrar la aplicación, pero no cerró. Volvió a leer el mensaje. Tu hogar. No la casa de tu madre. No a casa de Zapopan. Tu hogar. Había algo extraño en ello. Juan se quedó mirando fijamente durante otros 2 minutos. Luego respondió, ¿quién eres? La respuesta tardó 4 horas. Soy tu vecino, vivo en la esquina, conocí a tu padre. No puedo decirte más por mensaje, pero tienes que ir al registro de la propiedad antes del viernes. Juan lo leyó 3 veces. Luego guardó el celular en el bolsillo e intentó volver a la hoja de cálculo. No pudo. Los números en la pantalla habían perdido su significado. Eran solo formas sin sentido, como letras de un idioma que había olvidado. Oficina del registro de la propiedad. Antes del viernes. Era martes.
Habían pasado 3 días. Juan no le dijo nada a nadie esa noche. Llegó a casa, cenó con su madre. Fernanda había salido con sus amigas, vio las noticias y se fue a la cama. Pero en realidad no durmió. Se quedó allí tumbado, con el techo delante, haciendo cálculos. La casa. ¿Qué podría estar mal con la casa? Don Rubén había comprado la casa hacía más de 40 años. Se la había dejado en herencia a doña Consuelo. Fue un trámite sencillo y rutinario, sin complicaciones. Juan había dado por sentado que todo estaba en orden porque nunca había tenido motivos para dudarlo. ¿Pero se había examinado alguna vez a sí mismo? No. ¿Había pedido ver la escritura? No. ¿Habías revisado el registro? No. Simplemente lo había dado por sentado, como se da por sentado que el sol saldrá por el este. Como si la regularidad de una rutina fuera prueba suficiente de que todo estaba en orden. El miércoles por la mañana, Juan se despertó más temprano de lo habitual. A las 5:20, permaneció en la cama otros 20 minutos, mirando al techo. Luego se levantó, se duchó y bajó a la cocina. Doña Consuelo seguía despierta. Juan se preparó un café, se sentó a la mesa y pensó en llamar al número de su vecina. Decidió esperar hasta llegar al trabajo. A las 8:30 de la mañana, desde el baño de la oficina, Juan marcó el número. Sonó 4 veces. Nadie contestó. A las 10 en punto, un mensaje. No puedo hablar de eso ahora mismo. Ve al registro de la propiedad. Pregunta por la propiedad que figura en tu domicilio. Averigua a nombre de quién está registrada actualmente. Ahora. Esa palabra se le quedó grabada a Juan como un nudo que se había tragado mal. Ahora. Como si hubiera una diferencia entre cómo eran las cosas antes y cómo eran en ese momento. Como si algo hubiera cambiado, como si alguien hubiera hecho algo. Juan le pidió a su supervisor 2 horas libres, un asunto personal, según dijo, sin dar más detalles, y se dirigió a la oficina del registro de la propiedad del 4º distrito, que estaba a 20 minutos en autobús desde la oficina. La recepcionista era una señora de pelo blanco y corto, de una eficiencia discreta que Juan admiraba. Le dio la dirección. Ella la tecleó. Esperó. Tecleó algo más. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tiene algún documento de identificación? Juan mostró su identificación. El empleado miró la pantalla, luego a Juan, y después volvió a mirar la pantalla. ¿Tienes algún parentesco con el propietario? Soy un hijo, o mi madre es la dueña, doña Consuelo Vargas de Mondragón. El empleado frunció ligeramente el ceño. Puedo imprimirle un extracto, pero necesito que sepa que el registro más reciente es del 31 de agosto de este año. Juan sintió que algo se le escapaba del pecho, como si un escalón que había pisado no estuviera donde debía estar. 31 de agosto, repitió sin comprender aún. Sí, hubo un cambio de propietario en esa fecha. Cambio de propietario. Eso. ¿Para quién? El asistente giró ligeramente el monitor para que Juan pudiera ver. Leyó el nombre. Lo leyó de nuevo. Se quedó mirando fijamente el tiempo suficiente para que el asistente le preguntara, con delicadeza, si se encontraba bien. Lo soy, dijo, pero no fue así. El nombre que aparecía en la pantalla no era el de doña Consuelo, no era el nombre de ningún familiar, era un nombre que Juan conocía, pero que jamás esperó ver allí. Un nombre que había estado presente en los almuerzos dominicales, en conversaciones sobre fe y responsabilidad, en decisiones tomadas alrededor de una mesa donde había una silla reservada especialmente para él. Juan tomó el recibo impreso, lo dobló con cuidado, se lo guardó en el bolsillo, le dio las gracias al empleado y se marchó. Afuera, en la soleada acera de Guadalajara, con los autos pasando y los vendedores ambulantes pregonando sus precios de fondo,
Juan permaneció allí de pie durante casi 5 minutos. No lloró, no gritó, no llamó a nadie. Se quedó allí de pie, con el extracto bancario en el bolsillo, sintiendo el peso de algo que aún no tenía nombre, pero que era demasiado grande para caber dentro de su pecho sin deformarlo todo desde dentro. Y todo aquello que había construido como algo seguro, su casa, su familia, la sensación de tener una rutina, comenzó muy silenciosamente a resquebrajarse. Juan no fue directamente a casa. Caminó durante 40 minutos sin rumbo fijo por las calles del centro de Guadalajara, entre gente que tenía a dónde ir y certezas que él había perdido esa tarde. Entró en una panadería, pidió un café que no pudo beber y dejó la taza enfriándose sobre la mesa mientras miraba el extracto bancario doblado que llevaba en el bolsillo. Su nombre era Padre Ignacio Bermúdez Ochoa. Juan sabía que debía sentir rabia, sabía que debía sentirse traicionado, pero lo que sintió en ese momento fue algo más primitivo y confuso, la sensación de que el suelo se había desplazado unos centímetros hacia la izquierda y él aún no había aprendido a caminar en la nueva posición. Regresó al trabajo. Completó las últimas 2 horas del día con una concentración mecánica que lo impresionó incluso a él mismo. Respondió correos electrónicos, firmó documentos, saludó a sus compañeros cuando se marcharon, cerró el ordenador. En el autobús de regreso a Zapopan releyó la declaración 3 veces. La transferencia se había registrado el 31 de agosto, un mes y medio antes. Juan intentó recordar qué había sucedido durante ese tiempo. Agosto había sido un mes normal. Trabajo, almuerzos dominicales, facturas pagadas a tiempo. Nada parecía diferente. Nada indicaba que algo tan fundamental estuviera ocurriendo a sus espaldas. ¿Cómo se puede transferir una propiedad sin que el hijo que paga las facturas lo sepa? La respuesta fue simple y brutal. Cuando la madre es la única propietaria registrada, puede hacer lo que quiera con la propiedad. Juan había contribuido durante 13 años al mantenimiento, las reformas, las cuotas de la comunidad, el impuesto predial, el equivalente en pesos mexicanos, el impuesto sobre el edificio, pero nunca había exigido que su nombre apareciera en ningún sitio, porque confiaba en ella, porque era el hijo responsable, porque la familia no necesitaba un contrato. Cuando Fernanda llegó a casa, estaba en la sala viendo la televisión. Doña Consuelo estaba en la cocina. «Llegaste tarde hoy», dijo Fernanda sin apartar la vista de la pantalla. Tenía que solucionar algo. ¿Qué cosa? Trabajar. Juan se fue a su habitación sin cenar. Se tumbó con el techo delante, haciendo lo que mejor sabía hacer en momentos como este: organizar, hacer listas, reconstruir la cronología. El padre Ignacio empezó a frecuentar la casa hacía unos 4 años, poco después de la muerte de don Rubén. Al principio era una visita de pésame, luego se quedó. Los almuerzos esporádicos se convirtieron en mensuales y después en quincenales. Doña Consuelo empezó a consultarle sobre todo, sobre salud, sobre dinero, sobre los niños. Juan lo había notado, pero lo atribuía a la soledad de la viudez, a la necesidad de una figura masculina de autoridad que llenara el vacío dejado por su marido. ¿Cuántas veces había sugerido el padre Ignacio que Juan estaba cargando a su madre con preocupaciones económicas? ¿Cuántas veces había dicho en la mesa, con esa voz tranquila y solemne, que las posesiones materiales son pasajeras y que lo que importa es el espíritu? Juan había accedido porque no había ninguna razón aparente para discrepar. Ahora sí que lo había. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, Juan pasó por el banco. Revisó el extracto de la cuenta donde depositaba su aportación mensual para los gastos del hogar. 13 años de depósitos regulares.
cantidades que habían aumentado a medida que crecía su salario. Una suma que, al sumarse, representaba algo considerable. Así que llamó a un abogado, no a un amigo, un profesional que le había recomendado un compañero de trabajo en un contexto completamente diferente. Meses atrás, Juan había guardado el número sin saber por qué. Ahora lo sabía. La consulta fue telefónica, rápida y concisa. Juan explicó la situación sin entrar en detalles personales. El abogado, un hombre de voz seca llamado licenciado Morales, escuchó atentamente. ¿Se completó la transferencia con toda la documentación necesaria? Aparentemente sí, según lo que me mostraron en la oficina de registro. ¿Su madre es capaz? Me refiero, legalmente. ¿Tiene algún diagnóstico de deterioro cognitivo? Que yo sepa, no. Por lo tanto, la transferencia es válida en principio, a menos que existan pruebas de coacción, manipulación o de que no estuviera en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de la firma. ¿Y cómo lo demuestras? Es difícil, pero no imposible. Necesito ver los documentos. Juan concertó una reunión presencial para el día siguiente. Luego colgó el teléfono y se sentó en el banco unos minutos más, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Investigar a la propia madre, investigar a un sacerdote, indagar en el pasado de una familia que había sobrevivido a la muerte de un padre, 13 años de ahorro y sacrificio, almuerzos dominicales con manteles bordados y arroz siempre cocinado de la misma manera. Pero había algo más que lo inquietaba desde su interior. Una pregunta que Juan aún no había formulado del todo, pero que estaba ahí, creciendo. ¿Lo sabía Fernanda? Pasó el resto del día intentando observar a su hermana sin que ella se diera cuenta. En la cena, Fernanda estaba muy animada, hablando de una presentación que había dado en la universidad, de un profesor que había elogiado su trabajo. Doña Consuelo la escuchaba con esa sonrisa particular que reservaba para Fernanda. Juan comió en silencio, observó, buscó señales. Había algo en la forma en que Fernanda evitaba mirarlo directamente durante ciertos momentos de la conversación. Había algo en los breves instantes de pausa antes de algunas de sus respuestas. Demasiado sutil para ser concluyente, demasiado importante para ignorarlo. 2 días después, Juan encontró, por una casualidad que no fue del todo casual, un documento en el cajón del escritorio de la sala. Había ido a buscar una grapadora y acabó viéndolo. Era una hoja de papel doblada. La abrió. Era una copia del contrato de transferencia de propiedad. Tenía 3 firmas, Doña Consuelo, el padre Ignacio y una tercera como testigo. La letra del testigo pertenecía a Fernanda. Juan dobló la hoja de papel con el mismo cuidado con que la había encontrado. La guardó en el cajón, lo cerró, cogió la grapadora que había ido a buscar y regresó a su habitación. Se sentó en el borde de la cama. Se oía el sonido de un televisor proveniente de la sala, la voz de un presentador de un programa de entrevistas, risas enlatadas. El mundo seguía su curso con normalidad, fuera de la puerta cerrada. Juan permaneció sentado allí durante mucho tiempo, sin hacer nada, simplemente existiendo en ese espacio entre lo que sabía y lo que acababa de confirmar. Su hermana había firmado como testigo en la transferencia de la casa que él había ayudado a mantener durante 13 años. Su hermana lo sabía, y no había dicho nada. La reunión con el licenciado Morales tuvo lugar en una habitación pequeña y ordenada de un edificio comercial cerca del centro. El abogado era más joven de lo que Juan había adivinado por su voz. Tal vez tendría 38 años, cabello corto, camisa sin corbata y una forma de escuchar que sugería que había oído historias peores. Juan cogió el extracto bancario del registro civil, copias de los depósitos bancarios de los últimos 13 años y una foto que había tomado discretamente con su móvil de la hoja de contrato que había encontrado en el cajón. El señor Morales analizó todo con calma.
tomó notas, hizo algunas preguntas técnicas, luego guardó silencio durante unos segundos. La situación es la siguiente, dijo con la voz seca y directa que Juan había apreciado durante la llamada. Desde un punto de vista estrictamente legal, la transferencia es correcta. Su madre era la propietaria registrada. Tenía derecho a transferir la propiedad a quien quisiera, pero se lo está entregando a un sacerdote. Eso no es ilegal. ¿Y qué hay de mis contribuciones durante esos 13 años? El dinero que deposité para pagar las cuotas del condominio, el mantenimiento del edificio, las renovaciones. Esto podría interpretarse como un enriquecimiento ilícito, dependiendo de cómo se plantee el argumento, pero sería una batalla larga y costosa. ¿Y qué hay de la firma de mi hermana como testigo? El abogado ladeó ligeramente la cabeza. Eso es interesante, significa que ella estaba al tanto del acto, pero presenciar un contrato no es un delito, a menos que haya pruebas de que participó activamente en algún tipo de fraude o manipulación. ¿Existe alguna forma de demostrar que mi madre fue manipulada? Hay maneras de intentarlo. Necesitarías testimonios, un historial de influencias, tal vez un informe psicológico. No es imposible, pero es complejo. Y hay algo más que debes tener en cuenta. ¿Qué? Si esto llega a los tribunales, se hará público. Afectará la reputación de una figura religiosa, la de su madre, la de su familia. ¿Estás preparado para eso? Juan miró la mesa, en sus propias manos, abiertas sobre los documentos. Todavía no, dijo. Pero quiero saber todo lo que puedo hacer antes de decidir. Salió de la reunión con una lista de opciones y con el peso duplicado. Esa noche Juan hizo algo que había evitado desde el mensaje de texto. Fue a la habitación de su madre, llamó a la puerta y le pidió hablar. Doña Consuelo estaba sentada en el sillón leyendo un libro de oraciones. Alzó la vista con esa expresión serena que Juan siempre había interpretado como paz, y que ahora ella veía desde otra perspectiva. «Mamá, necesito hablar contigo sobre la casa». Hubo una pausa, breve, casi imperceptible. «¿Qué le pasa a la casa?» «Fui a la oficina del registro civil». Otro silencio, uno más largo. «Entonces, la casa está a nombre del padre Ignacio». Doña Consuelo cerró cuidadosamente el libro de oraciones, juntó las manos sobre su regazo y miró a su hijo con una expresión que Juan jamás le había visto. No era culpa, ni incomodidad, ni siquiera sorpresa. Era una especie de firmeza serena que tenía algo de defensiva y algo de resignada a la vez. «Lo sé», 2 palabras, sencillo, directo, sin dudarlo. Juan sintió que algo se endurecía en su interior. «Ya sabes», repitió. «Sí, ¿y no te pareció necesario decírmelo?» «Es mi casa, Juan. Fue mi decisión». «Mamá», dijo, y había algo en su voz que Juan no había previsto, algo que quedó suspendido en el aire entre ellos como un objeto pesado. «Pagué esta casa durante 13 años. Trabajé, renuncié a tener mi propio apartamento, a construir mi propia vida, porque había deudas que pagar y facturas que mantener. Y ahora me dices que transferiste todo sin decir una palabra». «El POS. Padre Ignacio se encargará de la propiedad para la comunidad. Es por el bien común». «Mucho mejor», repitió Juan. «Madre, le cediste la casa familiar a un hombre al que conocemos desde hace 4 años, que apareció después de la muerte de mi padre, que pasó los últimos 4 años comiendo en nuestra mesa todas las semanas, que ocupó el lugar de mi padre. El padre Ignacio es un hombre de Dios. El padre Ignacio es un hombre, como cualquier otro. No entiendes estas cosas, Juan. Entonces, explícamelo». Doña Consuelo guardó silencio. El silencio que Juan conocía tan bien. El silencio que ponía fin a las conversaciones que ella no quería tener.
No hay nada que explicar. La decisión ya está tomada. Juan permaneció de pie en el centro de la habitación de su madre unos segundos más. Miró el sillón, el libro de oraciones cerrado, las manos entrelazadas en su regazo. Miró a la mujer que le había preparado café cada mañana durante 32 años y que había firmado un documento de transferencia de la casa familiar sin dirigirle la palabra. Y Fernanda lo sabía, dijo, no como una pregunta. Doña Consuelo no respondió, pero tampoco lo negó. Juan salió de la habitación, bajó las escaleras, fue a la cocina, abrió el grifo y dejó que el agua fría le cayera en las manos durante casi un minuto. Luego cerró el grifo, se secó las manos con el paño de cocina y se quedó allí de pie en la oscuridad de la cocina. Fuera de la ventana había una pequeña luna. Las casas vecinas estaban en silencio. El mundo exterior permanecía completamente indiferente. Juan pensó en su padre, don Rubén, que había ahorrado durante 16 años para comprar esa casa, que había trabajado con sus manos en una fábrica textil, que había muerto de un infarto silencioso, que jamás supo que un día su silla sería ocupada por otra persona y su casa pasaría a manos de un desconocido con voz de sermón. Y pensó en sí mismo, en aquel chico de 19 años que había dicho que sí cuando su madre le pidió ayuda, que había dicho que sí durante 13 años, que había dicho que sí porque la familia no necesitaba un contrato. Por primera vez en muchos años, Juan lloró. En la oscura cocina, con el olor a café rancio en el aire, la pequeña luna brillando a través de la ventana. Lloró en silencio, como había aprendido en esa casa, en silencio. A la mañana siguiente, Fernanda estaba en la cocina cuando Juan bajó las escaleras. Ella estaba de espaldas a él, jugueteando con algo en la estufa, y por un segundo Juan se quedó en el umbral observándola. La hermana que había crecido en esa casa con él, que había compartido la mesa del almuerzo, los juegos de los domingos y el duelo por su padre, y que había firmado como testigo en un documento que le arrebataba todo lo que había construido en silencio. «Buenos días», dijo Juan. Fernanda se dio la vuelta. Había algo en sus ojos que Juan reconoció como incomodidad, pero que ella se esforzaba por disimular como si fuera normal. «Buenos días. ¿Le gustaría un café? Quiero hablar». Antes del café, Fernanda dejó caer la cuchara. Se dio la vuelta completamente. Se cruzó de brazos. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo ella. No como una confesión, sino como una observación cansada. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Juan, ¿desde cuándo?». Fernanda descruzó los brazos. Se apoyó en el lavabo. Miró hacia un lado antes de responder. «Desde mayo. Mi madre me dijo en mayo que estaba pensando en hacerlo. Y no dijiste nada. Me pidió que no lo dijera». «Ella se lo buscó», repitió Juan. «Y creías que la lealtad hacia ella era más importante que hacerme saber que estaba desperdiciando 13 años de mi vida sin siquiera darme cuenta. Así no funcionan las cosas». «Entonces, ¿cómo es? Explícamelo». Fernanda se pasó la mano por el pelo. Había algo en su expresión que no era exactamente culpa. Era algo más complejo. Era la expresión de alguien que había tomado una decisión a sabiendas de que estaba equivocada, pero que había encontrado razones para tomarla de todos modos. La madre se mostró inflexible. Intenté discutir con ella, pero no me escuchó. Y el padre Ignacio... ¿Padre Ignacio qué? Él tiene mucha influencia sobre ella, Juan. Tú lo sabes. Lo sé. Y precisamente por eso alguien debería habérmelo dicho. Así podría haber hecho algo antes de agosto. ¿Qué harías? No lo sé. Pero algo. Cualquier cosa menos nada. Fernanda permaneció en silencio. Juan fue a buscar el café, lo vertió en su taza y se quedó en la cocina bebiéndolo, mientras su hermana miraba al suelo. «¿Hay algo más que no sepa?», preguntó Juan después de un momento.
Fernanda vaciló, y esa vacilación fue suficiente. Fernanda, la madre, también firmó un poder notarial para el padre Ignacio. Juan bajó lentamente la taza. ¿Qué tipo de poder notarial? Amplio. Él puede tomar decisiones financieras en su nombre. En caso de incapacidad o ausencia, ella no tiene ninguna discapacidad. Afirmó que se está haciendo mayor y que quiere tener a alguien de Midos, confianza, que se encargue de sus asuntos. Ella tiene hijos, me tiene a mí. Juan, dijo Fernanda, y había algo en su voz que sonaba casi como una súplica. Sé que está mal, lo sé, pero mamá es terca y papá Ignacio pasó 4 años construyendo esto. Es difícil deshacerlo, pero no imposible. Si los llevas a juicio, la familia se desmoronará. La familia ya se está desmoronando, Fernanda, pero yo era la única que no lo sabía. Esa tarde, Juan recibió una llamada de un número que reconoció. La oficina parroquial, contestó. Juan, soy el padre Ignacio. La voz era exactamente la misma de siempre, profunda, tranquila, con esa suave autoridad calibrada para llenar los espacios. Padre, oí que fuiste al registro civil. Fui. Entiendo que estés preocupado. Es normal. Pero me gustaría que habláramos antes de que tomes decisiones precipitadas. ¿Qué tipo de decisión precipitada te preocupa que pueda tomar? Una pausa. Breve. Tu madre tomó una decisión legítima respecto a una propiedad que le pertenecía. Me gustaría que comprendieras el espíritu de esa decisión. No la tomó para perjudicarte. ¿Cuál era entonces el espíritu? Su madre quiere asegurarse de que este regalo tenga un propósito mayor cuando ya no pueda cuidarlo. Es una decisión de fe, de generosidad. Tiene 62 años, goza de una salud razonablemente buena. Hablar de cuando ya no pueda ocuparse de las cosas parece muy prematuro. Juan, dijo el padre Ignacio, y había algo en la forma en que pronunció el nombre que sonaba diferente a su voz de sermón. Entiendo tu frustración, pero necesito que sepas que cualquier intento de impugnar esto legalmente causará mucho sufrimiento para tu madre, para tu familia, para la comunidad que depende de la parroquia. ¿Me estás amenazando? Absolutamente no. Te lo digo con sinceridad, como siempre lo he hecho. Como siempre, repitió Juan. Exactamente. Juan colgó sin contestar. Mantuvo el teléfono en la mano durante un largo rato. Luego llamó al licenciado Morales y concertó una segunda reunión para el día siguiente. Esa noche, Juan fue a su habitación, abrió el armario y miró sus cosas. Ropa cuidadosamente doblada, algunos libros, una caja de zapatos con documentos personales. Toda una vida meticulosamente organizada en ese espacio de 4 metros cuadrados. Creía haber dormido en esa habitación desde que tenía 6 años. Había hecho sus deberes en esa mesa. Había llorado allí cuando murió su padre. Había planeado su futuro allí durante las noches de insomnio. Y ahora había un documento en la notaría que indicaba que esa habitación, esa casa, toda esa estructura pertenecía a otro hombre. Juan empezó a calcular que existía un peligro real aquella noche. Si el padre Ignacio tenía poder notarial, tenía acceso a las finanzas de doña Consuelo. Esto significaba que los ahorros de su madre, los pocos que tenía, eran vulnerables. Esto implicaba que cualquier otro bien podía ser transferido sin el conocimiento de Juan. Y existía un peligro más difuso, más difícil de definir, el peligro de que estuviera funcionando. Que 4 años de presencia calculada, de almuerzos dominicales, de sermones en el momento oportuno, habían forjado una lealtad en doña Consuelo que Juan no podía deshacer simplemente presentándose con documentos en mano. La ruptura era inminente. Juan la presentía como se presenta una tormenta antes de que aparezca en el cielo. Por la presión en el aire, por la forma en que los pájaros dejan de cantar.
El licenciado Morales recibió a Juan en la misma oficina pequeña y ordenada. Esta vez había más documentos sobre el escritorio. El abogado había investigado. «Encontré algunas cosas interesantes», dijo sin preámbulos. «El padre Ignacio Bermúdez Ochoa. Este no es el primer caso». Juan enderezó su postura. «¿Cómo esto?» «Existe un caso cerrado de 2018. Una familia de Tlaquepaque. Situación similar. Viuda, anciana, muy apegada a la parroquia. La propiedad fue transferida a una entidad religiosa vinculada a la parroquia del padre Ignacio. La familia impugnó, pero el caso se cerró por falta de pruebas de coacción». «Y el caso quedó cerrado», dijo Juan. «Está archivado, pero existe. Es un registro histórico. No prueba nada por sí solo, pero proporciona contexto. Si existen otros casos, y planteo esa posibilidad, podría convertirse en un patrón documentable. ¿Cuánto tiempo se tarda en levantar esto?» «Unas semanas, quizás un mes. Y durante ese tiempo, ahora mismo, Juan, tienes que tomar una decisión crucial. Quiero que entiendas lo que está en juego». El abogado abrió una carpeta. Opción 1. Impugnar la decisión en los tribunales. Será un proceso largo y costoso y expondrá a su madre a una investigación sobre su capacidad de decisión. El padre Ignacio utilizará todos los recursos de la iglesia para defenderse. Esto atraerá la atención pública. Podría haber reacciones negativas e incluso si gana, la relación con su madre podría no sobrevivir. Opción 2. Aceptas la situación, abandonas la casa, buscas tu vida en otro lugar, pierdes lo que invertiste, pero mantienes a tu familia intacta, al menos en apariencia. ¿Son estas las únicas opciones? Existe una tercera opción, más lenta, pero quizás más efectiva. Documente todo ahora, cree un expediente, espere. Si el padre Ignacio comete algún error legal, y quienes se dedican a eso suelen cometerlos, tendrá todo documentado para actuar en el momento oportuno. Juan permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Y mi madre? ¿Está ahora en peligro económico? Con el poder notarial que usted describe, sí. Existe un riesgo. Le recomiendo que intente convencerla de que revoque el poder notarial. Aunque la transferencia de propiedad sea difícil de revertir, el poder notarial puede revocarse mientras ella aún esté en plenas facultades mentales. Juan regresó a casa esa tarde con la cabeza llena de cálculos morales. Existía la salida fácil: irse, empacar las cosas, alquilar un apartamento, abandonar esa casa y esa familia con las decisiones que habían tomado. Había una lógica protectora en ello, una purificación, pero existía la versión real: quédate y afronta la situación. Esa noche, Juan bajó a la cocina a altas horas de la madrugada, sabiendo que su madre estaría dormida. Se sentó a la mesa, en el mismo sitio donde tantas mañanas había tomado café, con la misma luna de siempre brillando a través de la ventana, y pensó en su padre. Don Rubén había sido un hombre silencioso, no porque fuera débil. Juan ahora lo entendía de una manera que no había comprendido de niño, sino porque se había criado en un mundo donde los hombres no decían ciertas cosas, donde existía una rígida distinción entre lo que uno siente y lo que uno hace. Don Rubén había trabajado 16 años para comprar esa casa porque había comprendido que eso era lo que hacía un hombre: construir, proteger, proveer. Y Juan había hecho lo mismo durante 13 años, en silencio, sin contrato, sin reconocimiento, porque había aprendido ese idioma de su padre. Pero había algo que don Rubén nunca había enseñado, quizás porque él mismo lo ignoraba: que hay momentos en que el silencio es complicidad, que hay momentos en que lo responsable no es callar, sino hablar. Juan se quedó en la cocina hasta la 1 de la madrugada.
Luego fue a la habitación de su madre y llamó a la puerta. «Madre». Doña Consuelo abrió la puerta. Llevaba una bata y el cabello suelto. Parecía más pequeña así, sin la armadura de la época. «Juan, ¿qué pasó? Necesito decirte algo». Ella retrocedió un paso para que él pudiera entrar. Él entró, pero no se sentó. Se quedó de pie en el centro de la habitación. «Impugnaré la transferencia de la casa». Doña Consuelo cerró su bata con las manos. «Juan, no se trata del dinero, no se trata de la casa en sí, se trata de que este hombre hizo algo malo, mamá, y tú lo permitiste, y Fernanda lo permitió, y yo guardé silencio, porque aquí aprendí que un buen hombre guarda silencio. Pero guardar silencio esta vez sería un error. Me vas a avergonzar, no soy yo quien te va a avergonzar». Hubo un largo silencio. Doña Consuelo miró a su hijo. Había algo en sus ojos que Juan no lograba identificar. Aún no era arrepentimiento. Era algo previo al arrepentimiento. Era el comienzo del reconocimiento. «¿Qué quieres de mí? Quiero que revoques el poder notarial. Al menos puedes hacerlo ahora, antes de que se inicie cualquier procedimiento legal. ¿Y en casa? Ya resolveremos el asunto de la casa a su debido tiempo, con pruebas, con calma. Pero el poder notarial no puede quedarse. Tiene acceso a tu dinero, mamá, a los pocos ahorros que tienes». Doña Consuelo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces, muy lentamente, dijo: «¿Quieres protegerme?» «Siempre», dijo Juan. Y era la primera vez en muchos años que algo entre ellos se volvía real. Las semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Juan. El licenciado Morales trabajó metódicamente, localizó 3 casos anteriores relacionados con el padre Ignacio Bermúdez Ochoa, uno en Tlaquepaque en 2018, un caso en Tonalá en 2020 y un tercero, más reciente, en 2022, que involucraba a una viuda de 73 años que había transferido no solo la propiedad, sino también la mayor parte de sus ahorros a una entidad registrada como obra social, pero que tenía como domicilio fiscal la residencia del propio padre Ignacio. En este tercer caso, una hija había intentado impugnar los cargos, pero desistió debido a la presión familiar. El licenciado Morales la localizó. Tras varias semanas de conversaciones minuciosas, accedió a testificar. Juan no estuvo presente durante estos hechos. El abogado había sido claro: cuanto menos se hiciera público Juan durante esta fase, mejor. La estrategia consistía en construir la narrativa de tal manera que no se tratara de un hijo que desafía a su madre, sino de un patrón documentado de manipulación de un hombre contra mujeres vulnerables. El poder notarial había sido revocado. Doña Consuelo, tras 2 largas conversaciones con Juan, las más extensas y sinceras que habían tenido en años, acudió a la notaría con el licenciado Morales y firmó los documentos de revocación. El padre Ignacio intentó llamarla 2 veces ese día, pero ella no contestó. Juan se había marchado de casa mientras el proceso legal estaba en marcha, no por decisión propia, sino por necesidad práctica. Había un pequeño apartamento que había alquilado con sus ahorros, no mucho, pero suficiente. 2 habitaciones, una cocina con ventana en otro barrio. En su primera noche en el apartamento vacío, Juan se sentó en el suelo del salón, porque aún no había muebles, con una fiambrera que había comprado en la calle y un colchón hinchable prestado de un compañero. No fue la peor noche de su vida. En cierto modo, fue la más pura. El proceso formal se inició en noviembre. La licenciada Morales presentó una demanda civil basada en 3 elementos: el historial documentado de 1200 casos anteriores,
pruebas de que el padre Ignacio había actuado como intermediario en transacciones financieras de otras personas vinculadas a su parroquia y una declaración de una empleada parroquial que había renunciado el año anterior y que accedió a hablar sobre las presiones de las que había sido testigo. La diócesis ha sido notificada. Juan no había previsto la participación de la diócesis. El licenciado Morales había tomado esa decisión por su cuenta, argumentando que era el cauce adecuado para los casos que involucraban al clero. Y la diócesis, que tenía su propio interés en no verse envuelta en un escándalo, actuó con una rapidez que sorprendió incluso al abogado. Menos de 3 semanas después de haber sido notificado, el padre Ignacio Bermúdez Ochoa fue apartado de sus funciones en la parroquia y puesto en evaluación interna. No hubo declaración oficial, no hubo explicación pública. Solo el anuncio, durante la misa dominical, de que la parroquia estaría temporalmente bajo la dirección de un sacerdote sustituto, mientras se resolvían asuntos administrativos. Juan se enteró por Rodrigo, que había ido a misa con su novia y le envió un mensaje. El padre Ignacio no estaba allí. Dijeron que está de retiro. ¿Sabes algo al respecto? Juan respondió que sí, que lo explicaría pronto. La transferencia de la propiedad se anuló en febrero, 6 meses después de su registro. No por orden judicial, la demanda ya se había presentado, sino porque las partes llegaron a un acuerdo antes del juicio. El padre Ignacio, a través de su abogado, accedió a devolver la propiedad y pagar los honorarios legales. A cambio, Juan y el licenciado Morales se comprometieron a no reclamar ninguna otra indemnización. El licenciado Morales le había explicado los términos a Juan. Cede porque sabe que, si el proceso continúa, los demás casos saldrán a la luz pública. La diócesis presiona para que se llegue a una resolución discreta. Pierde la propiedad, pero conserva la mínima protección que la institución puede ofrecer. ¿Y qué ocurre con los demás casos? Las demás familias tienen ahora sus propios procesos. No puedo garantizar el resultado de los suyos, pero la historia está documentada. Su nombre figura en un registro que no desaparecerá, así que no irá a la cárcel. Probablemente no en este momento con las pruebas que tenemos, pero perdió la parroquia, perdió su cargo, perdió el acceso. Para un hombre que actuaba desde una posición de autoridad moral, eso es significativo. Juan guardó silencio por un momento. No es suficiente, dijo. Rara vez lo es, respondió el abogado. Pero es lo que hay. La casa volvió a estar a nombre de doña Consuelo. Una tarde de febrero, Juan fue al registro civil con su madre para realizar los trámites de inscripción. Fueron en autobús, sentados uno al lado del otro, en silencio durante un largo rato, como siempre había sido entre ellos. Pero había algo diferente en ese silencio. Ya no era el silencio de las cosas no dichas. Era el silencio de 2 personas que habían dicho lo que necesitaban decir y que aún intentaban adaptarse al nuevo espacio que esto les había abierto. Al salir del registro civil, doña Consuelo se detuvo en la acera. Juan, madre, yo, se detuvo. Volvió a empezar. No sabía que le había hecho lo mismo a otras personas. Lo sé, yo creía que era diferente. Lo sé, mamá. Eso no es excusa. No lo es, coincidió Juan, pero no tiene por qué ser más de lo que es. Doña Consuelo miró a su hijo y por primera vez en muchos años le puso la mano en la cara. No como un gesto teatral, no como la ternura dominical que se representa ante un público, como el gesto de una mujer que se había equivocado y que aún no sabía bien cómo disculparse, pero que lo intentaba. Juan no dijo nada, cubrió su mano con la de ella por un segundo. Luego regresaron al autobús. Han transcurrido 18 meses.
Juan seguía viviendo en el pequeño apartamento de 2 habitaciones con cocina y ventana. Había comprado una mesa de madera que colocaba cerca de la ventana y a veces, los fines de semana, tomaba café allí mientras observaba a los pájaros en los cables de alta tensión. Era un ritual sencillo, de esos que no parecen gran cosa hasta que te das cuenta de que has pasado años sin tener un ritual propio. Lo habían ascendido en el trabajo, no por ambición personal, sino porque había seguido haciendo lo que sabía hacer: organizar, calcular, mantener todo en orden. Y alguien, finalmente, se había dado cuenta de su valor. Ahora era gerente administrativo, ganaba alrededor de 18,000 pesos al mes, suficiente para el apartamento, para los gastos, para empezar a ahorrar en serio. La casa de Zapopan estaba registrada legalmente. Doña Consuelo seguía viviendo allí, Fernanda también, aunque existían planes vagos para que su hermana alquilara su propio piso en cuanto terminara la universidad. Rodrigo aparecía los domingos con Valeria, quien con el tiempo se había vuelto menos callada y a quien Juan había descubierto que era una persona bastante interesante cuando se sentía cómoda. Los almuerzos dominicales habían regresado, pero eran diferentes. El mantel bordado seguía allí. El pollo con arroz seguía preparándose igual, pero algo había cambiado en el ambiente aquellas tardes. Había más espacio para que se expresara el incómodo silencio, para que alguien hablara antes de que la conversación se cerrara sobre sí misma. Juan había vuelto a almorzar después de 4 meses de ausencia. Ese primer domingo, la mesa permaneció en silencio durante unos minutos, ese silencio que se produce cuando todos esperan a ver qué sucede. Entonces Rodrigo bromeó sobre el tráfico, Valeria se rió y la conversación volvió a fluir. La conversación sobre lo sucedido, la verdadera y completa, sin eufemismos, se dio gradualmente. No todo de golpe, no en una gran escena de reconciliación, sino a cuentagotas, a lo largo de meses, en momentos inesperados. Cuando Doña Consuelo mencionó que había devuelto los pesos que había donado a la parroquia sin saber que eran fondos malversados. Cuando Fernanda dijo, una tarde cuando estaban solos en la cocina, que lo había llevado como una carga y que le pedía disculpas. Cuando Rodrigo preguntó directamente qué había pasado y Juan se lo contó, sin escatimar detalles difíciles. El padre Ignacio había sido trasladado a una pequeña parroquia en un pueblo rural. Juan desconocía los detalles. La licenciada Morales le había enviado un correo electrónico informándole de que se estaban llevando a cabo otros trámites, que la diócesis supervisaba sus actividades y que más mujeres se habían marchado. Juan leyó el correo, respondió agradeciéndole y cerró el ordenador. Había una pregunta que Juan a veces se hacía aquellas mañanas, mientras tomaba café en la mesa junto a la ventana. ¿Había ganado? La casa había vuelto. Eso era un hecho. Pero había algo que no regresaría. Los 13 años de contribuciones, los vistos sábados que había dedicado a revisar cuentas en lugar de construir algo propio, la versión de sí mismo que había existido sin exigir jamás que su nombre apareciera en ningún sitio, porque había aprendido que la familia no necesitaba un contrato. Esa versión no iba a volver, pero Juan había llegado a una conclusión. Tenía que existir para que la versión actual pudiera existir. No como un consuelo superficial, sino como un hecho. El hombre en que se había convertido, el que había ido a la notaría, el que había contratado a un abogado, el que le había dicho a su madre en mitad de la noche que iba a afrontar esto. Ese hombre había necesitado que todo lo demás se volviera posible. Juan había hecho algo que nadie sabía, ni siquiera el licenciado Morales ni la familia. El día en que se registró la transferencia, él había acudido a la notaría con su madre,
y en el formulario que había rellenado como parte del trámite, le había pedido al abogado que incluyera una cláusula. La propiedad se registraría a nombre de doña Consuelo, pero con una anotación de usufructo que incluía el nombre de Juan como heredero legal en caso de fallecimiento o incapacidad posterior. No fue una victoria espectacular. No había cámaras. No hubo aplausos. Era solo un nombre en un papel. El nombre de Juan en un trozo de papel, en una casa que él mismo había ayudado a construir. Demasiado pequeño para parecer suficiente. Demasiado grande para ser ignorado. El último viernes de junio, Juan caminó por la calle Zapopan después del trabajo. El autobús se había retrasado y se había bajado una parada antes, recorriendo el barrio como tantas veces antes. Pasó por la panadería de la esquina. Compró una botella de refresco. La costumbre se le había quedado. Se detuvo frente a la casa. Un muro alto, una verja de hierro. Las casas vecinas también estaban aisladas de la calle. La luz del atardecer se reflejaba en los adoquines. Se quedó allí un momento. No entró. No tenía planes de visitarla ese día. Simplemente se quedó afuera, botella en mano, mirando la fachada de una casa que había pertenecido a un hombre que había ahorrado durante 16 años, que había pertenecido casi a un desconocido, que ahora pertenecía de nuevo a quien debía pertenecer. Una ventana estaba abierta en el piso de arriba. Era la habitación de doña Consuelo. Juan podía oír muy débilmente el sonido de una radio. Una vieja canción que reconoció como la que su madre siempre ponía los sábados por la tarde cuando tenía tiempo libre. Escuchó durante unos segundos. Luego se dio la vuelta, se metió las manos en los bolsillos y siguió caminando. Aún quedaba mucho por construir. Un apartamento que necesitaba más muebles. Una carrera que apenas comenzaba a desarrollarse. Relaciones que se habían roto y que con paciencia y sin prisas se estaban reconstruyendo con un hilo diferente al original. Más fino, quizás, pero más honesto. Juan no sabía con exactitud qué le deparaba el futuro. Pero en 1900, esos 18 meses, había aprendido algo que su padre no había tenido tiempo de enseñarle, y algo que su madre había tratado de evitar que aprendiera por las malas. La verdad no es cómoda, pero es el único fundamento que no se hunde. Y existe una enorme diferencia entre tener un lugar en el mundo a través del silencio y la conformidad, y tener un lugar en el mundo porque te has esforzado por existir de verdad. Esta historia nos deja una pregunta, y quiero hacérsela directamente a ustedes. ¿Qué han llegado hasta aquí? Juan dedicó 13 años de su vida a esa casa, no como pago ni como negocio, sino por amor. Era la forma que conocía de demostrar pertenencia. Y cuando todo eso le fue arrebatado sin que él lo supiera, su primer instinto fue intentar comprender antes de reaccionar. Pero hay un punto en esta historia que divide a los espectadores. El momento en que decide enfrentarlo. Algunos dirán, debió haberlo confrontado antes. Debió haber exigido que su nombre figurara en los documentos desde el principio. Debió haber cuestionado al padre Ignacio mucho antes de tener motivos concretos. Debió haber sido menos un hijo responsable y más un hombre con límites. Algunos dirán, la madre era la legítima dueña. Él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Juan contribuyó por voluntad propia y la elección no crea automáticamente un derecho. Y hay una tercera pregunta, que es la más difícil de todas. ¿Cuántas veces en tu vida has aceptado el silencio porque pensabas que eso era lo que tu familia esperaba de ti? ¿Cuántas veces te has tragado tu orgullo, te has organizado, has mantenido las cosas en orden y lo has llamado amor, cuando en realidad era miedo a que si alzabas la voz, algo importante se rompiera? ¿Y si ese algo hubiera estado roto durante mucho tiempo, pero nadie lo hubiera dicho? La verdad que Juan descubrió no fue agradable.
No vino acompañada de disculpas suficientes, reconciliaciones perfectas ni finales que lo resolvieran todo. Llegó tras 18 meses de trabajo silencioso, con un escritorio comprado con su propio dinero y su nombre escrito en un trozo de papel. Pero era cierto, y la verdad, por pequeña que sea, ocupa más espacio real que cualquier mentira cómoda. Cuéntame en los comentarios. ¿Habrías hecho lo mismo que Juan? ¿Lo habrías enfrentado aún sabiendo que podías perder a tu familia en el proceso? ¿O habrías guardado silencio como hiciste durante 13 años? No hay una respuesta correcta, pero sí hay una respuesta honesta. Y quiero escuchar la tuya. Si esta historia te conmovió profundamente, dale a me gusta. Así ayudas a que llegue a más personas que quizás necesiten escucharla hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, acompáñame. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima historia.